Hola, ¿qué tal? Castilla y León lidera la producción de energía renovable en España. De hecho, aquí en la comunidad se produce el doble de la media nacional. Producimos más de lo que consumimos. Hemos pasado de ser una región vinculada a los combustibles fósiles, como el carbón, a convertirnos en un territorio donde la eólica y la hidráulica son la primera fuente de generación eléctrica. Aún así, los retos en este ámbito son muchos. Es necesario seguir completando la transición hacia las energías limpias, mejorar la competitividad, fomentar el autoconsumo. De todo ello vamos a hablar hoy en Castilla y León Día a Día con nuestros invitados. Hoy está con nosotros Ismael Martín, que es miembro de la Junta Directiva del Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas de Castilla y León, que engloba a empresas ubicadas en la comunidad y es gerente de Abasol, una empresa de energía solar. Ismael, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es comenzar por un dato muy claro, muy revelador, dato que nos ha proporcionado el EREN, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, que por cierto cumple 25 años desde su creación. Ahí lo ven, el 87% de la energía que produce la comunidad es renovable frente al 42% del conjunto de nuestro país. Pero hay más cifras que certifican el potencial para las energías no contaminantes en nuestra comunidad. Vamos a verlo. Castilla y León podría abastecerse solo de renovables y aún así le sobraría energía porque produce unos 22 gigas verdes al año y consume 15. Y lejos de menguar esa diferencia, seguirá aumentando porque se instalarán más molinos y más placas solares. Este es un esfuerzo en el que hay que seguir profundizando. Hoy nuestra comunidad es generadora de energía y esto es una base también para el crecimiento económico, para la riqueza. La comunidad es la que tiene más potencia renovable instalada, un 20% del total español, y con esas instalaciones produce el 54% de la energía no contaminante del país. A su vez, encabeza 2 de las 3 energías, la eólica, 7 puntos por delante de Aragón, y la hidráulica, con un margen de un 4% sobre Galicia. Pero ahora se vienen otros retos. Que avancemos también para el autoconsumo y la almacenamiento energético, en donde aquí el papel del hidrógeno verde pues puede ser esencial. Buenos datos que nos hacen no solo destacar en España, también en Europa, porque las cifras de Castilla y León solo las supera un país referencia en renovables como Noruega. Bueno, pues después de escuchar y ver eso que hemos visto, quizá la pregunta, Ismael, sea ¿qué hay detrás de esos buenos datos? De que produzcamos el doble de energías renovables de lo que consumimos. Me imagino que así, a bote pronto, lo que pienso es, bueno, pues lo que nos beneficia el territorio, ¿no? Eso por una parte. Básicamente el que tenemos los recursos. Entonces, los recursos han estado siempre ahí. Y desde hace unos años a esta parte, pues lo que tenemos son las habilidades de aprovechar esos recursos y el tejido empresarial e industrial para hacerlo posible. Entonces yo creo que, sinceramente, hay que ir por esa vía. Unos recursos que tenemos en nuestra tierra para nosotros y para exportar, pues hay que ponerlos en valor. Claro, y sobre todo también la apuesta, lo que decías Ismael, la apuesta empresarial y también que la ciudadanía confíe, ¿no?, para hacer posible que esa actividad empresarial se pueda instalar. Eso es. Lo que pasa es que la concienciación social pues es un proceso que no es de para mañana. Entonces, los que llevamos en esto, pues, empezamos hace 23 años. Al principio costaba mucho, pues porque la gente era un poco incrédula sobre este tipo de tecnologías, que si producían, que si no, que si sí. Entonces ese paso está ya dado, todo el mundo es consciente de que se produce, de la viabilidad de estas tecnologías y se trata pues de incorporarlo masivamente a nuestros hábitos de consumo. Vamos a incorporar también al programa a Eugenio García Tejerina, que es secretario general de APECIL, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, que nos atiende por videoconferencia. Eugenio, gracias por participar en el programa. Para llegar a ese 100% de energías renovables en Castilla y León, bueno, pues me imagino que de eso depende pues que se instalen más aerogeneradores, más placas solares
solares. ¿Qué previsión de crecimiento hay, por ejemplo, en el sector eólico? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Nuestros objetivos en determinado momento, en estos momentos hay más de 6.000 megavatios, 6.300 megavatios aproximadamente instalados en Castilla y León. Llevamos generando energía con el viento ya casi desde hace 25 años. Y nosotros, sí que nos habíamos fijado como objetivo llegar en el año 2030 en el entorno de los 10.000 megavatios. Creemos que se puede hacer, creemos que incluso se puede superar. Hay una serie de circunstancias que son las que al final pues determinarán que ese objetivo se cumpla o ese objetivo se quede corto, incluso que lo superemos, como ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues alcanzaremos esos objetivos de desarrollo renovable que nos hemos fijado como país y como pertenecientes a la Unión Europea y que vienen establecidos en el PNIEC, ¿no? Entonces, yo creo que sí que podemos conseguirlos, tenemos capacidades, como decían antes, tenemos estructura, tenemos empresa, tenemos un marco regulatorio que nos lo permitía. Ismael, ¿qué objetivos hay para el sector solar, por ejemplo? En fotovoltaica habría que distinguir entre dos ámbitos. El ámbito de la instalación para generar electricidad y volcarla a la red y exportarla, por decirlo de alguna forma, y el ámbito del autoconsumo, que es, como su propio término indica, ser autoproductores, que puede ser a nivel doméstico y a nivel industrial. Entonces, digamos que el objetivo último pues es llegar a copiar a países como Alemania, como Bélgica, como Holanda, que no se caracterizan precisamente por tener mucho sol, y sin embargo, cualquiera que haya viajado verá que en infinidad de viviendas, industrias, granjas, tienen su instalación de autoconsumo. Y aquí eso todavía estamos muy por detrás, cuando es más o menos un 30% superior el rendimiento que podríamos obtener aquí. Entonces, digamos, el horizonte es conseguir que al menos pues un 25 o un 30% de las viviendas en Castilla y León tuvieran una instalación de ¿Y eso a qué se debe? ¿Es por una falta de concienciación? ¿Por qué cree que es, Ismael? Se debe a dos cosas. Primero, efectivamente, porque a nivel de concienciación social nos tienen con cierta ventaja, por decirlo de alguna forma, no es exactamente así, y porque hace 20 años esta era una tecnología muy cara, porque es así, era una tecnología cara que se podía instalar en países ricos. Ahora esta tecnología no es cara, se han bajado los costes de cuando empezamos en este sector, ahora pues se han dividido por 10, porque valía 1.000, ahora vale 100, esa es la cuenta. Entonces es una tecnología que económicamente es asequible al gran público, nadie tiene que pensar en que esto es para gente pues, que tiene dinero, empresas que se lo pueden permitir, no, es completamente asequible y están ya los mimbres de la conciencia social, yo creo que ya está, la gente que ahora tiene 30, 40, pues claro, cuando esto empezó tenía 10 añitos, 15, y son los que llevan oyendo hablar de las energías renovables y lo tienen completamente interiorizado. Y agentes exógenos como lo que estamos sufriendo ahora de la famosa guerra de Ucrania, pues lo que han hecho es poner en evidencia el que cada uno tiene que poner en valor los recursos que tiene. Claro, por eso le iba a preguntar, Ismael, porque la actual situación internacional que con la guerra de Ucrania pues ha hecho poner en evidencia un problema, y es la dependencia energética de un país. Claro, con las energías renovables esto en parte podría solucionarse. Sí, efectivamente. El objetivo último sería que con energías renovables se produjera el 100% de la energía que necesitamos como consumidores. Como esa tarea, que es posible, pero tiene un recorrido largo, pues es intentar acortar ese recorrido. Entonces las energías renovables, al fin y al cabo, lo que hacen es sustituir energías fósiles, que aparte de por temas medioambientales, de producción de CO2 y demás, es que el problema
es que no hay, que el problema de que vaya a subir la gasolina o el diésel es que no hay refinerías de diésel en el mundo. Entonces es finito, hay muchos países que lo quieren y se lo lleva el que más pague por ellos. Entonces, en Europa estamos en el primer mundo, tenemos todavía posibilidad de adquirir esos combustibles, pero medio mundo no los va a poder conseguir por falta de dinero. Claro, entonces, es que esa es otra derivada, porque claro, ya no solo las energías renovables pues hacen que un país sea más independiente energéticamente, sino que también democratiza un poco el acceso al suministro eléctrico, porque hay que recordar que hay muchos países todavía cuyos ciudadanos no pueden acceder a la electricidad. Tengo por aquí unos datos en 2018, son de 2018, pero se calculaba que en ese año 860 millones de personas en el mundo carecían de acceso a la electricidad. O sea que también es un aporte social y un beneficio social el que pueden realizar, ¿no?, las energías renovables. Efectivamente. Lo que pasa es que eso es para territorios que efectivamente que tienen muy poco desarrollo industrial de la red eléctrica. Afortunadamente en España estamos en el primer mundo y las compañías distribuidoras en España realmente hacen bien su trabajo. Tenemos una red muy solvente y de lo que se trata ahora es de aprovechar cada uno de nosotros y cada una de nuestras empresas la posibilidad que nos da el tener esa red eléctrica solvente y el pensar que vamos a todo eléctrico. O sea, los vehículos, las maquinarias, las calefacciones van a ir por el vector eléctrico. Entonces, ser conscientes de que cada uno de nosotros podemos producir electricidad. De entre las renovables vamos a hablar ahora de la eólica, que es la energía más desarrollada. Es la principal fuente de generación eléctrica en España, con más del 23% del total de la producción en 2021. Vamos ahora con los datos regionales. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor potencia eólica instalada en España. Cuenta con 267 parques en funcionamiento y produce 6.375 megavatios. Y otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta: gracias a la energía eólica se han evitado 6 millones de toneladas de CO2. También es fuente de empleo. La eólica ha generado 3.000 puestos de trabajo en el último año. Bueno, Eugenio, vemos que es un sector muy potente que en algunos momentos, como nos estábamos hablando con Ismael, bueno, pues ha habido algunas reticencias y sigue habiéndolas. Por ejemplo, están los agricultores que piden a las administraciones que, bueno, pues tengan en cuenta que no todos los terrenos puede instalarse energía eólica. Y además que, bueno, pues como que ven una cierta voracidad de las empresas por instalarse en cultivos, en terrenos de cultivos de alto rendimiento. ¿Qué tiene que decir, por ejemplo, a esas quejas de las organizaciones agrarias? Bueno, yo creo que esas quejas se refieren más a la fotovoltaica, que tiene otras características distintas y una mayor afectación sobre el territorio. Pero bueno, en cualquier caso, inevitablemente pues el desarrollo renovable implica una cierta ocupación sobre el territorio. Lo que hay es que, bueno, pues buscar primero un equilibrio porque en fin, una cosa es la promoción y otra cosa es lo que efectivamente se vaya a instalar, ¿no? Y el proceso de autorización pues lleva una tramitación administrativa compleja en la que, bueno, pues hay unas comprobaciones y no se instalan las cosas donde se pretende, sino donde la administración al final considera oportuno. Que viene el caso concreto de la eólica pues muy condicionado por dos razones. Una, la existencia de viento, que no en todos los sitios hay, y luego la más importante es que existan puntos de evacuación de la energía con capacidad para integrar toda la que se genere, ¿no? Bueno, pues cuando se dan esas circunstancias se puede plantear un desarrollo y siempre y cuando además no exista ningún tipo de restricción medioambiental que lo impida. Nosotros, la eólica, fundamentalmente las restricciones principales que nos encontramos son restricciones medioambientales pues, que afectan al desarrollo del avifauna y demás. Todo eso está muy regulado. La administración regional es, y tiene que serlo, muy exigente en cuanto al cumplimiento de los requisitos medioambientales y de todo tipo. La tramitación de un proyecto, esto lleva muchos años. Con lo cual, bueno, yo creo que además ya tenemos pues 20 años de experiencia que acreditan lo que digo,
que la instalación y la promoción de parques eólicos, en concreto de las energías renovables en general, es un proceso largo, complejo, muy exigente administrativamente, con numerosos controles y verificaciones, y que al final las cosas solamente se instalan en aquellos lugares donde tienen un sentido no solo económico, no solo energético, sino también un sentido medioambiental y de ocupación del territorio. O sea que la administración se encarga de que las cosas se hagan correctamente. De hecho, nosotros, pues uno de los problemas que tenemos de desarrollo es el alto nivel de exigencia de las administraciones en toda la tramitación de los proyectos. Eugenio, hablaba antes de los sistemas de almacenamiento. ¿Cuánto de avanzados están esos sistemas para que efectivamente, como nos comentaba, pues esa energía se pueda almacenar, ya que pues es una energía tan volátil que depende de... Sí, cuéntenos. El problema que tenemos las energías renovables, yo creo que es el principal problema, es que no se pueden asegurar al 100% el suministro. Que, el viento sopla cuando sopla y el sol sale cuando sale. Y en cambio hay que garantizar el suministro. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente de dos maneras. Una debería de ser mejorando la interconexión con el continente, con el resto de Europa, de tal manera que si en un determinado momento en España o en la península ibérica no hay generación renovable suficiente, se puede importar energía. Y en sentido contrario, cuando tenemos una generación que pasa muchas veces, la mayoría de las veces, una generación más que suficiente, pues en vez de parar máquinas podamos exportar. Esa es la primera, que además nos garantizaría una seguridad de suministro. En eso se está trabajando en estos momentos, quizás, en mi opinión, pues lentamente con la Unión Europea. Yo creo que el problema de estos graves problemas energéticos que estamos viviendo acelerarán estos procesos. Y el segundo de ellos, que también contribuye, es la cuestión del almacenamiento, que hace unos años pocos era una quimera y que hoy ya no lo es tanto. Al final la idea es parecida, es que cuando yo genero y no hay una demanda en ese momento suficiente, lo que hago es que toda la generación, el excedente de generación, lo estoy guardando en baterías, en grandes baterías. El problema de esto es, como todo, como todas las tecnologías, al principio de su desarrollo, es un problema de coste. Hoy el coste de las baterías es elevado, pero también vemos, y la experiencia nos dice, que los precios, con el paso de los años, la mejora en los procesos de producción, las economías de escala, al final lo que están haciendo es abaratando precios, ¿no? Igual que comentaba antes el representante del clúster fotovoltaico, que es así, que ha sido espectacular, ¿no? El precio, cómo ha bajado el precio del megavatio fotovoltaico en muy pocos años, pues razonablemente hay que pensar que algo similar pasará, no sé si en esa proporción o en otra parecida, respecto a las baterías. Y eso, ya hay sitios en Australia y en determinados sitios donde ya se están empezando a implementar este tipo de desarrollos que van a ayudar a conseguir que las energías renovables cada vez tengan un porcentaje mayor, porque podemos confiarlas, si no el 100%, prácticamente el 100% de la generación, con garantía de suministro y con unos precios que ya hoy son los más competitivos en cuanto al mix de generación que tenemos. Eugenio, también le quería preguntar por otro de los retos que tiene el sector eólico, y es que los aerogeneradores tienen una vida limitada, ¿no? ¿Cómo se afronta, además, por lo que he leído a la hora de preparar este programa, se pueden reciclar? De hecho, ya hay proyectos en España para reciclar, para crear plantas para reciclar esos elementos de los aerogeneradores, esas palas. ¿Cómo está ahora mismo esa actividad? Claro, todos en la vida tenemos un fin de vida útil, nosotros también. Y eso, los parques eólicos no es ajeno a ello, ¿no? Los parques que cuando empezamos hace ya 25 años, nos parecía un horizonte muy lejano, ya ha llegado, porque ya los primeros parques en Castilla y León se acercan al final de su vida útil, que son estos 25 años. El compromiso, porque además viene de nuestro compromiso medioambiental, que es inherente al desarrollo de las energías renovables, es que cuando termine la vida útil de los parques se desmantelen y se reciclen, de tal manera que entre en eso que se llama la economía circular. Entonces, desde APECIL, desde la asociación, hemos desarrollado y se van en muy breve
vamos a empezar a construir unas plantas de reciclaje de tal manera que seamos capaces de recuperar el 100% de los aerogeneradores que llegan al final de su vida útil. Hay muchas partes que son fácilmente recuperables, pues las partes metálicas, el cableado, los aceites. Lo que suponía un mayor reto es el reciclaje de las palas, porque por las características, por los componentes que tienen, pues ha habido que desarrollar, y lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho desde Castilla y León, y se van a abrir unas plantas recientemente que nos van a permitir reciclar, porque todos los parques que se han instalado vamos a ver el mismo proceso de desmantelamiento cuando llegue su momento y de reutilización de los materiales y aprovechar todo lo que se pueda, pues para repuestos, para venta a terceros países, y el reciclaje, sobre todo lo que es más novedoso, es el reciclaje de las palas. Ha supuesto un esfuerzo investigador que, insisto, se ha hecho desde aquí, también se está haciendo en más sitios, pero yo creo que sí quiero decir, aprovecho la ocasión para decirlo, que en esto aquí hemos sido pioneros, llevamos ya unos años trabajando, y eso nos va a permitir, primero, cuando terminen los parques, darles la solución que debemos, que es que las cosas queden perfectas, que además podamos aprovechar los componentes para lo que es la economía circular, volver a utilizarlos, y nos va a permitir además repotenciar parques, que es decir, que es sustituir parques antiguos por parques más nuevos, más potentes y más eficientes. Pues muy bien, porque así las energías renovables pues pueden contribuir doblemente a ese medio ambiente y a esa reducción de la huella de carbono. Ismael Martín, Eugenio García, muchísimas gracias por haber participado hoy en nuestro programa. Ya lo ven, las energías renovables constituyen una oportunidad para luchar contra el cambio climático. Es necesario seguir avanzando en ese nuevo modelo energético del futuro que va a traer muchos retos y la creación de nuevas oportunidades económicas. Hasta aquí nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarnos. Sean felices. Adiós.